Como han venido estas predicaciones, hemos estado leyendo sobre Mateo. Y bueno, yo estaba leyendo y en eso me encontré con este pasaje, que es cuando los discípulos de Juan el Bautista abordaron a Jesús con una pregunta, y dice así. Es en Mateo 9:14. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, escuchen esta pregunta, que la respuesta es bien compleja, pero la pregunta parece simple. Dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces es como esas preguntas que creo que no solo se las hacían a Jesús, sino capaz aquí en esta iglesia no pasará, pero creo que mucha gente dirá: ¿por qué yo hago esto y los otros no? ¿Por qué yo tengo que cumplir con esto y tú no? Y la respuesta de Jesús es muy simple. Dice lo siguiente: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, me imagino los discípulos de Juan. Yo le estoy preguntando que si ayunan o no, o sea, ¿qué boda? ¿La mujer de quién? O sea, ¿qué están hablando? Y Jesús me imagino que la cara de perdido que tenían, Jesús le dice otra cosa y le dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Quedarían igualitos, o sea, pero que ¿por qué no ayunan? O sea, no entiendo qué tiene que ver el vestido, la boda. Y le hace una tercera respuesta y dice Jesús en el 17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces ahí yo dije, bueno, ya no hubo más respuestas raras que dejaran a los discípulos de Juan ahí en shock con la respuesta de Jesús. Y me frené ahí y me acordé cuando el pastor predicaba, no sé si se acuerdan, que sobre el odre rígido y el odre flexible. Y yo, bueno, voy a ver un poco más con qué es este tema del odre. Y en ese momento se refería básicamente al odre flexible. Y no sé si tienes por ahí la imagen, Gaby, por favor. El odre flexible es esto. Era una especie, bueno, todavía se usa, pero más que todo como antigüedad. Era la piel de un animal donde echaban el vino y se iban pastores o cualquier persona que iba a salir, iba al campo, que iba a hacer alguna cosa. Y dice que el vino nuevo no se puede echar sobre un odre viejo, ni viceversa. Entonces yo empecé a ver cómo es este tema del odre. Y resulta que un odre nuevo, cuando el odre está totalmente nuevo, es piel de un animal. O sea, imagínense que la piel del animal, que tú le vayas a echar algo para tomártelo. O sea, eso tiene sabor, tiene cosas adentro que está mal. Entonces, el proceso era el siguiente. Tenían que agarrar el odre y lo tiraban al sol. Entonces, eso en el sol duraba aproximadamente 4 horas. Secándose en el sol, pasaba tiempo en el sol. Después de eso, que estaba tiempo en el sol secándose, recibiendo la luz, lo tenían que agarrar, inflarlo, y por lo menos no tiene tapa. Hay unos que tienen una tapa, pero no tenía tapa, lo amarraban y lo dejaban otra vez al sol. Eso tenía que dejar entre 2 y un día mínimo, o sea, mínimo tenía que estar eso así. Luego de eso, sacaban el aire y echaban agua, simplemente agua. Y durante eso, esa agua tenía que estar ahí durante 3 días. Entonces era igual, agua y a esperar. Cuando yo estoy leyendo esto, digo, bueno, ¿y el vino en qué momento lo pone? Entonces ya dice que viene el vino, pero dice que viene un vino corriente, un vino malo, pues. Entonces este vino lo echan, vuelven a taparlo y vuelven a dejar el odre durante mínimo 7 días para que haga efecto. El odre, como tiene toda esta cosa por dentro y sabor y todo eso, el vino lo que hace
es que chupa ese sabor, se jala todas esas cosas que está por dentro, y chupa todo, o sea, se jala eso, y a los 7 días, bueno, botas el vino y queda como una capa para que puedan echar el vino nuevo. Y ahí es cuando, ahorita que estábamos acá, yo pensaba y decía, sí, es cierto que nosotros aquí en la iglesia podemos estar cantando, alabando, y yo sé que tú mueves montañas como hace alguien dice. Y estamos haciendo peticiones al Señor, y quizás ahorita en la noche esa petición la ves truncada, la ves como que no se te está dando, y uno se cae, ¿no? Y ahí es cuando uno le está pidiendo al Señor, Señor, quiero, como decía Jackson, quiero este trabajo, necesito la cédula, necesito todo esto para yo poder tener este trabajo que yo necesito. Y el Señor lo que hace es sol. Tienes que estar al sol. Sol por no un momentico, sol por 4 horas en caso del odre. Nosotros somos ese odre. Y después que estamos en ese sol, que estamos recibiendo ese sol, a nadie le gusta estar en el sol, a nadie le gusta estar recibiendo, a nadie le gusta estar en un lugar árido, recibiendo sol, y eso es cuando Dios empieza a sacar a la luz nuestras cosas de la piel. Luego de eso, de que pasamos ese paso, viene un soplido, que es ese aire donde seguimos al sol, pero es donde el Señor nos agarra, sopla de su presencia y está con nosotros en ese tiempo que estamos ahí que no estamos viendo nada, no estamos viendo ni el agua, ni estamos viendo el vino corriente, ni estamos viendo nada, no estamos viendo el trabajo que deseamos. Estamos en ese punto donde decía Jackson que Milagros llamó y dijo, no me dejaron, o sea, me encontré un muro, como dijo Jackson, me encontré un muro, no encuentro nada. Pero Jackson, ¿qué le respondió? Le dijo, tranquila, confiemos en el Señor. Ahí es cuando no estás viendo nada, pero sabes que el Señor está contigo. Estás en ese sol, pero sabes que tienes la presencia de Dios contigo acompañándote. Luego de eso está el agua. Venimos de una serie de ser llevados a las aguas. Vamos a una serie de sobreabundancia. Y yo creo que esto puede hacer muy bien el enlace, porque esa agua es ya cuando tú decides leer, buscar la palabra. Muchas veces en la Biblia la palabra se ve ilustrada como el agua, como esos ríos que llevan. Esa es la palabra de Dios. Pero esos pasos son cortos. El paso más largo, y que quizás es donde la mayoría estamos, y en algunas áreas, y es más frustrante, es el paso del vino corriente. Porque ya llegó el vino. Pero ese vino es corriente. Es cuando tú hiciste peticiones durante la presencia de Dios. Es cuando durante la palabra de Dios buscaste, pero tú estás en la casa que no es la casa de tus sueños, donde el Señor te ha hecho promesas, pero no las ves cumplidas, o las ves cumplidas a medias, donde tienes el trabajo, pero tampoco es el de tus sueños, donde de repente tenías el dinero, pero no tenías la cédula, donde no estás teniendo, o lo que tú sientes que son las promesas de Dios contigo, o las promesas de Dios hacia ti, o los sueños que tú tienes en tu vida. Y ese tiempo pasa mucho. Y aquí dice, bueno, que lo de duraba 7 días, era el proceso más largo de todo. Pero hemos aprendido aquí con los pastores que el tiempo de Dios no tiene tiempo. Dios no tiene un tiempo como el de nosotros. Entonces, ese tiempo en el que sale ese sabor a nosotros, donde el vino nuevo necesita que nosotros saquemos ese sabor de nosotros, esa piel nuestra, ese excesivo
excesiva personalidad, excesivo carácter, como muchas veces lo llamamos, ese es el tiempo que el Señor está con la botella de vino, diciéndote, estoy aquí esperando, con el vino nuevo, pero te tengo que dar el corriente. Porque, a ver, ¿qué haría una persona, mujer, hombre, con el hombre o la mujer de su vida, si no está preparado? Y es ese odre que cuando le echas el vino nuevo se rompe. Pierdes el vino y pierdes el odre. Pierdes a los dos. El Señor espera. Porque si nosotros estamos buscando el trabajo que anhelamos, o estamos buscando el ministerio, o queremos el ministerio que el Señor nos prometió, o queremos la casa que nosotros soñamos, ¿cómo la vamos a disfrutar si no hemos pasado por aquí? Si lo que vamos es a dañarla, si realmente no la vamos a disfrutar. El Señor te dice, calma, que aquí está el vino, o sea, el proceso es para que tú llegues al vino, el proceso es para que el vino se derrame en ti, en ese odre. Ese vino son las bendiciones de Dios en tu vida, pero ese vino no puede llegar si no hemos pasado por ese proceso. Ese vino no puede llegar si todavía lo corriente en nuestra vida, nuestra piel, todavía sigue botando todos esos desechos que nosotros hemos permitido que salgan. Este proceso no es un proceso que se vaya a hacer una vez o en un área. Cada vez que el odre se va a usar y se deja de usar, se tenía que empezar otra vez el proceso. Y yo creo que el Señor Jesús era muy sabio al decir todas estas cosas, porque nosotros podemos estar pasando por eso, como decía, de repente con un trabajo, nuestra situación económica, con nuestras relaciones de pareja, matrimonio, etc. Pero en cada uno de esos momentos vamos a estar en alguno de esos procesos. Tenemos que identificar si estamos en el sol, estamos en el aire, estamos en el agua o estamos en el vino corriente. Si estamos en el vino bueno, gloria a Dios. Cada vez que nosotros entramos en este proceso y no lo terminamos, vuelve a empezar de cero, porque cada vez que el odre vuelve a usarse, se tiene que empezar el proceso completamente otra vez. Entonces por eso es que tenemos que estar pendientes de que ese proceso realmente lo culminemos, para que el Señor derrame esa bendición. Y ese odre, como lo ven ahí, tenía una cuerdita, una cabulla, no sé cómo se llama acá, que bueno, se lo agarraban y se lo guindaban. Ese no era, el vino salía de las barricas. Las barricas es lo que yo la otra vez hablaba, era estar estático en un sitio. Las barricas era eso, o sea, el vino estaba ahí, pero ese vino, esa bendición de Dios, es para que cuando ya nosotros la tengamos, nosotros la sacamos, porque esa bendición no es para quedarse. El odre no era, nadie quería echar su vino que estaba en una barrica de madera bien hecha, o en una botella, en una piel que había que curar, que tardabas, o sea, tenías que prepararte casi 2 semanas antes para poder llevarte 1 litro de vino, medio litro de vino. Nadie quería hacer esto, bueno, para tenerlo en su casa. No, o sea, esto es para llevarlo. Y esa bendición de Dios es así. Y en 2 Corintios 4:16, en la Reina Valera, que es la que yo tengo acá, dice: Segunda de Corintios 4:16, del 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque de nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Creo que aquí el Señor nos muestra que sí somos ese odre, que sí nosotros nos podemos ir desgastando, porque ese sol nos va desgastando,
ese tiempo donde estamos en espera nos va desgastando. En ese tiempo nosotros podemos realmente, nosotros vamos a cambiar interiormente y vamos a renovarnos día a día. Y cuando yo leía esto me acordaba de mi abuelo. Mi abuelo aún vive, tiene 89 años. Y él siempre fue un hombre de fe. Él es católico, bueno, era católico. Y a los 80 años, él fue conmigo a una iglesia en Caracas. Y él aceptó al Señor y él decía, sí, es que esto yo lo hacía y no sé qué. Cuando yo tuve más o menos un poco más pequeño que Maxi, como 2 años, tuve un problema que una bacteria se fue al cerebro, no sé qué, por algo que me dieron y estuve en coma como por 3 días. Mi abuelo oró mucho por mí y él se dedicó a que yo creyera en Dios. Él, claro, él tenía su religión, pero él se dedicó a que yo creyera en Dios. Y en su proceso, él hacía que yo creyera en Dios. Él decía, siempre estoy orando por ti. No rezaba, él oraba por mí. Yo todas las noches veía cómo oraba por mí, porque cuando yo vivía en una ciudad, yo vivía en otra. Cuando habían vacaciones, yo iba a la ciudad donde él vivía y yo dormía con él en su cama, porque bueno, no sé por qué, pero mi abuela y él ya a cierto tiempo ya cada uno dormía en su cuarto. Entonces yo dormía en la cama de él. Y como yo dormía en la cama de él, me acuerdo que yo tenía, no sé, 12, 14 años. Y él me hacía hasta una cunita, me ponía almohaditas para que no me pegara contra la pared y toda la cosa. Y ya yo más grande que él. Bueno, no, más grande nunca, porque como 2 metros mide mi abuelo. Pero él siempre en las noches me acuerdo que me ponía la mano en la espalda y él empezaba a orar y me hacía esta mueca en la espalda siempre. Se me hacía la cruz en la espalda. A veces me fastidiaba, tenía sueño, a veces, bueno, chévere, cuando no estaba con él lo extrañaba. Pero siempre él fue sembrando eso. Cuando ya pasaron los años y bueno, yo conocí a Daniela, fui a la iglesia y toda la cosa. Yo lo llevo a él a la iglesia y él tenía muchas dudas y me preguntaba y yo le decía, y él se molestaba, decía, pero ¿por qué me han engañado? No sé qué decir, claro, yo sabía que era el Señor Jesús, que no sé qué, y tenía su conflicto. Cuando yo leía esto yo me acordaba de él, porque yo en ese momento yo le dije, abuelo, pero tranquilo, que lo que tú sembraste igual se está cosechando, porque lo que tú sembraste en mí, así tú te hayas sentido engañado, así tú hayas creído que lo hayas hecho mal, tú sembraste lo que tú creías y tú sembraste sobre todo la fe en Jesús, la fe en Dios. Y eso se trasladó a mí. Y él ahorita, yo le paso a veces videos y cosas, claro, ella no entiende nada, pero él todavía, yo lo llamo y me dice, estoy orando por ti. Y yo sé que él habla tonterías ya, porque ya su cerebro no está con sus cualidades, pero él todavía me dice cualquier cantidad de cosas cuando hablo con él, y cuando termino me dice, yo oro mucho por ti. O sea, todavía eso está en su mente, porque lo hizo, y lo hizo de corazón. Y esas promesas de Dios, así duren tiempo, alguien las va a cosechar. Quizás él nunca predicó, él nunca sirvió en una iglesia, pero lo que yo hago, yo sé que mucho tiene que ver lo que él oró por mí, y esa es esa cosecha y ese tiempo que él pasó y ese tiempo en el que él se dejó tratar por Dios, claro, en sus convicciones y todo lo que sea, pero él realmente sí sembró. Y día a día nos vamos renovando, y aunque nosotros no veamos y no creamos que vamos a pasar ese vino bueno, no sabemos el tiempo, no sabemos si son nuestros hijos, no sabemos si son nuestros nietos quienes van a cosechar eso. Y más adelante dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. No estamos mirando el vino corriente, estamos mirando ese vino bueno que no estamos viendo, que no está
derramado en nosotros, pero que nosotros sabemos que ahí va a estar. Las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Y como les digo, esas cosas que se ven, normalmente es ese sol, normalmente es ese vino corriente, normalmente son esas cosas que nosotros no estamos conformes, pero las cosas que vienen son las que son eternas y son por las que nosotros tenemos que pensar y trabajar y cosechar y dejar que ese vino corriente que el Señor derrama en nosotros saque todo lo que no debe estar, porque lo que debe estar se va a quedar, y lo que el Señor mandó en ese vino corriente va a fortalecer esa capa y va a hacer que todo ese cuero sea resistente y sea apto para que ese vino bueno se derrame. Y cuando nosotros ese vino bueno lo vayamos a derramar sobre alguien, esas bendiciones de Dios las vayamos a derramar sobre otra persona, vayamos a buscar, como yo decía la vez pasada, no vamos a soltar vino y desechos nuestros, no vamos a soltar vino y sabor a piel, y no vamos a soltar vino y ese exceso de nosotros, sino que solamente cuando nos dejemos trabajar así, solamente vamos a soltar esas bendiciones de Dios, porque ya el Señor trabajó toda nuestra piel y nos hizo aptos para llevar su bendición. Y el mensaje realmente era ese. Y como las únicas 2 veces que estaba acá, yo les he dicho a los que han venido, el reto tiene que ser para nosotros salir a derramar ese vino. El reto tiene que ser para nosotros dejarnos trabajar, dejarnos curar, para que ese vino que nosotros vayamos a soltar no venga dañado y no venga con olores, no venga con sabores, sino que venga en esencia lo que es la bendición de Dios como tal. Yo por lo menos todavía, y creo que eso es durante mucho tiempo, tengo cosas que le digo: Señor, esto es mi vino corriente, yo quiero que me dejes ese vino bueno. No sé si alguien más tiene eso. Quienes tengan ese vino corriente y sientan que el Señor puede darles ese vino bueno, les invito a que se pongan de pie y hagamos una oración. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Queremos pedirte que seas tú, Señor, sobre mí y sobre cada uno de los que están acá, Señor, curándonos, Señor, sacando todas esas impurezas de nuestra piel, Señor. Seas tú sacando a través de tu proceso, Señor, a través de ese vino corriente, Padre, seas tú sacando cada parte de nosotros que no sirve, que no debe estar para ese vino bueno, esa bendición que tú vas a traer a nosotros, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de los que están acá, Señor, de mis hermanos, Padre, ayudándolos en ese proceso, ya que como hoy oímos testimonio, podamos seguir oyendo día a día, Señor, de esa sobreabundancia que vendrá. Queremos pedirte que nos uses de la manera adecuada, Señor, para derramar bendiciones, Señor, y no nada nuestro. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, y pongo a la iglesia, Señor, acá, Quito, Padre, en tus manos, para que sigas en ese proceso de vino corriente, Señor, porque sabemos que es tuyo, sabemos que viene de ti, y sabemos que lo que vamos a obtener al terminar todo esto, Señor, va a ser esa bendición y el derrame, Padre Santo, de ese vino abundante y ese vino bueno que viene de ti, que es tu bendición. Y esa bendición, Señor, es lo que vamos a cosechar en lo eterno, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén.